Saludos jóvenes, esta es la retroalimentación de la guía de efecto doble del sonido. Veamos en la primera pregunta dice la siguiente figura indique si es verdadero o falso el diagrama respectivo. Veamos en el primer caso. La niña está generando ondas de sonido y está dibujada las ondas de sonido que escucha el oyente. Vemos que las dos ondas de sonido las que está produciendo la emisora y la que recibe, las ondas que recibe el receptor son las mismas porque los dos están en reposo. Por lo tanto, la situación es verdadera. Vamos al segundo caso. Aquí vemos el primer caso, en el primer recuadro, vemos las ondas que emite, las ondas sonoras que está emitiendo en la niña, la fuente sonora. Y fíjese bien, el oyente se está desplazando hacia la fuente sonora y él escucha una frecuencia mayor, como está dibujado en el recuadro número 2, ahí en el mismo recuadro. ¿Ah? Alta frecuencia es lo que está escuchando él. No está escuchando la misma frecuencia de emisión, sino que está escuchando una frecuencia mayor debido a que por el efecto Doppler. Él se está acercando a la fuente sonora. Por lo tanto, también es verdadero. ¿Qué sucede acá? En el tercer punto. Están dibujadas en el primer recuadro las ondas sonoras emitidas y, y en el segundo recuadro, el número 3, vemos que las ondas tienen una mayor, una mayor longitud de onda. Por lo tanto, ¿qué sucede? En el mismo tiempo tenemos menos ondas y además estamos viendo que el oyente se está alejando de la fuente sonora. Él escucha con una frecuencia menor a la frecuencia del sonido que está siendo emitido. Por lo tanto, también es verdadera. Veamos. Respuesta acá. En base a la siguiente figura, ahí la tiene, la pregunta número 2, dice, ¿hacia dónde se mueve la fuente sonora? Bueno, la fuente sonora está representada aquí con un punto rojo. Hacia la izquierda tenemos una alta frecuencia y hacia la derecha tenemos una baja frecuencia de ondas. Evidentemente, entonces, las ondas están siendo apretadas unas con otras en el lado izquierdo. Esto es producto que la fuente sonora se está moviendo hacia el lado izquierdo. ¿Hacia dónde se mueve la fuente sonora? Entonces, hacia el lado izquierdo. Veamos. Respuesta entonces para la letra B. ¿En qué lado tenemos menor período de onda? Bueno, el período es inverso a la frecuencia. Estamos buscando el menor período lo vamos a encontrar en la alta frecuencia, en la zona de alta frecuencia. Hacia B tenemos baja frecuencia y hacia A tenemos alta frecuencia. Entonces, en la zona de A, la zona A tenemos alta frecuencia, menor período. Respuesta entonces vamos a la letra C. ¿En qué lado tenemos la mayor frecuencia de sonido? Bueno, hacia A tenemos las ondas más juntas unas con otras en el tiempo y hacia el lado B, ¿cierto? Tenemos las ondas más separadas. Hacia el lado B tenemos baja frecuencia, hacia el lado A tenemos alta frecuencia. Respuesta entonces, mayor frecuencia la tenemos hacia el lado A. Vamos a buscar entonces la respuesta para la pregunta D. ¿En qué extremo tenemos sonido grave? Bueno, el sonido grave está asociado a la baja frecuencia. Y aquí claramente en la figura tenemos una baja frecuencia hacia el lado B. Veamos, el número 3. El sujeto de la derecha, ahí tenemos la figura, se mueve hacia la fuente sonora que está en el centro de la figura, en el o 0. Si la fuente emite un sonido de 250 Hz, la fuente sonora que está aquí emite un sonido de frecuencia 250 Hz. ¿Qué sonido escucha el caminante en relación a la fuente sonora? ¿Agudo o grave? Ah, sí, dice acá
se mueve hacia la fuente sonora. Bien, el sujeto entonces se mueve hacia la fuente sonora. Y la fuente sonora está en reposo. Eso significa que el oyente, debido a que se está desplazando hacia la fuente sonora, le llegan a él, a medida que se va acercando, a medida que se va desplazando hacia la fuente sonora, un mayor número de ondas por segundo, es decir, una mayor frecuencia. Entonces, ¿qué sonido escucha el caminante en relación a la fuente sonora? ¿Sonido agudo o grave? La respuesta es un sonido de alta frecuencia, un sonido agudo. Veamos. Este es el 3. La pregunta 4. En la siguiente figura, ahí tenemos una figura, ¿cierto? La fuente sonora en el centro, en el punto azul, emite un sonido de 400 Hz. Si el caminante A se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Hacia la izquierda de la figura, y el B se mueve hacia la fuente sonora, ¿qué frecuencia de sonido escucha cada uno? Bueno, vamos a ver la respuesta. A, veamos primero el A. A, debido a que la fuente sonora está en reposo, A se está alejando de la fuente sonora, entonces escucha un sonido de baja frecuencia, es decir, un sonido grave. Coma. Y B, que se está acercando a la fuente sonora, ¿cierto? Escucha un sonido agudo, de alta frecuencia, por el efecto Doppler. En términos de 400 Hz, A, debido a que se está alejando de la fuente sonora, escucha un sonido grave, es decir, menor a 400 Hz. Y B, que se está acercando a la fuente sonora, escucha un sonido agudo. Agudo en el sentido de mayor a 400 Hz de frecuencia, debido a que B se está acercando a la fuente sonora. Veamos en este caso. 5. Aquí tenemos dos sujetos, el oyente A y el oyente B, y tenemos una ambulancia con su sirena sonando que se está desplazando hacia el oyente B. Esa es la situación. Vamos respondiendo las preguntas. Letra A, ¿qué escucha o quién escucha un sonido grave? Bueno, grave se refiere a baja frecuencia, menos ondas por segundo. De los dos, el que recibe menos ondas por segundo es el oyente A. Entonces, ¿quién escucha un sonido grave de baja frecuencia? Es A. O sea, el oyente A. Respuesta entonces ahora la vamos a buscar para la pregunta B. ¿A quién le llegan ondas de menor longitud? Bueno, claramente al oyente A le llegan ondas de bastante longitud de onda. En cambio, al oyente B le llegan ondas apretadas, de menor longitud de onda. Por lo tanto, ¿a quién le llegan ondas de menor longitud? Al oyente B. Vamos a la pregunta C. ¿Quién escucha un sonido de mayor período? Bueno, mayor período, usted sabe que el período y la frecuencia son inversos. A mayor período, menor frecuencia. ¿Quién escucha un sonido de menor frecuencia? ¿El oyente A o el oyente B? Obviamente, el oyente A escucha un sonido de menor frecuencia y por lo tanto mayor período. El oyente entonces A escucha un sonido más grave de menor frecuencia, por lo tanto de mayor período. Cuarta pregunta, letra D. ¿A quién le llega el sonido primero? ¿A quién le llegará el sonido primero? ¿Al oyente A o al oyente B? ¿Al oyente A o al oyente B? ¿A quién le llegará el sonido? ¿El sonido es más rápido hacia A o el sonido es más rápido hacia B? Recuerda, la rapidez del sonido depende de qué. Del período
¿cierto? Y de la longitud de onda. ¿Ya? Si usted tiene claro eso, ¿a quién le llega primero o más rápido el sonido? Esa es una muy buena pregunta que usted debe pensar y lo voy a dejar ahí en interrogación para que usted lo piense y una vez que haya pensado y haya solucionado esa situación o crea haberla solucionado, me consulta. Entonces vamos a colocar en espera. Y hemos terminado entonces la retroalimentación de esta pequeña guía que corresponde al efecto Doppler en sonido. Jóvenes, vaya a estudiar, recuerde, estudie todo el material que se ha entregado en el libro y las guías y también en las diferentes clases de Zoom, en Zoom. Y recuerde que una persona preparada, una persona con estudio, siempre va a lograr un futuro mucho más seguro. Quizás no exitoso, tal vez en dinero o en otras cosas, pero y tal vez pueda ser, pero puede que no, y eso depende de otros factores, pero sí una persona preparada siempre va a tener un futuro más seguro. Ya joven, nos vemos en otra oportunidad y a estudiar.